La estación educativa evangélica Radio Verdad le presenta el programa Historia de Guatemala. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. Hemos estado hablando sobre la historia de Chiquimula en el capítulo general de la historia de Guatemala. En este día nos corresponde hablar sobre la escuela ESDEO, Escuela Secundaria de Oriente. Su nombre oficial es Escuela Secundaria Privada Mixta de Oriente, ESDEO. Quien fundó la escuela fue don Salvador Colindres, con el respaldo de su esposa María Dilia Monroy de Colindres. Don Salvador murió en 1996, pero la escuela continuó su marcha. Se fundó el 2 de noviembre de 1975 y funcionaba donde ahora está CESAM. Empezó con la carrera de básico nocturno. Los maestros que trabajaban cuando empezó la escuela fueron profesor Alfaro, Hugo Landaverri, Edgar López, Arturo Franco y las profesoras Judith Franco y Lidia Jones. La primera directora en ese tiempo era la profesora Dolores Fajardo de Martínez, quien llegó hasta marzo o abril del año 1976. En 1976 la escuela funcionaba donde ahora está el Banco de los Trabajadores. Siempre se trabajaba el básico nocturno. En 1977 se empezó a trabajar con lo que es la primaria y el básico diurno. Se abrió la carrera de secretariado y oficinista. En 1978 se empezó a innovar el magisterio nocturno. De 1979 a 1983, la escuela funcionaba donde está el Banco Industrial, donde antes era la casa de don Hugo Girón. En 1979 también se abrió la carrera de secretariado bilingüe. La profesora Anabela Bonilla de Aquino fue una de las primeras profesoras de la carrera de secretariado bilingüe. Laura Franco fue quien recomendó que la buscaran a ella para introducir a la escuela ESDEO secretariado bilingüe. En 1981 se graduó la primera promoción de esa carrera. En 1981 a 1983 se consiguió el terreno donde está actualmente la escuela ESDEO. Durante ese tiempo se hicieron los trámites para obtener ese terreno. Ya con todos los trámites listos, se empezó lo que es la construcción del edificio de la escuela. En 1984 se iniciaron las clases donde está actualmente la escuela, ya con propiedad, aunque la escuela no estaba como ahora es. Comenzó la carrera de perito en administración de empresas. Esta carrera era la segunda a nivel nacional en ese tiempo. En 1985 se empezó a mejorar y a construir más instalaciones en el edificio de la escuela ESDEO. Desde esa fecha hasta la fecha presente, la escuela ha ido creciendo poco a poco. Ahora, en el año 2018, la escuela estaba ajustando 43 años de estar abriendo las puertas para los estudiantes. Se presenta a continuación una fotografía en donde están marchando los estudiantes de la escuela ESDEO. También se presenta otra fotografía donde están marchando las alumnas.
presentamos una fotografía del Laboratorio de Idiomas Dr. Edgar Amílcar Madrid. Y aquí se presenta una fotografía del personal docente de la escuela ESDEO. Llegamos a 1974 y hablamos del Hospital Modular. El Hospital Nacional Antigua de Chiquimula funcionaba desde 1888 en la esquina de la 8ª Avenida Sur y 6ª Calle Zona 1. Como en la Chiquimula de aquel tiempo no existía un hospital, el alcalde municipal, General Pío Porta, le solicitó al general Justo Rufino Barrios la construcción de uno, lo cual se logró. El edificio era amplio, pero antiguo, y al extremo oriental se hizo un agregado para albergar el pabellón de los tuberculosos. Como en el año 1974, el expresidente general Carlos Manuel Arana Osorio construyó el nuevo edificio muy amplio y moderno en la 2ª Calle y 14 Avenida, en los terrenos que se habían otorgado al Instituto Experimental Dr. David Guerra Guzmán. Al nuevo hospital se le denominó Hospital Modular Carlos Manuel Arana Osorio. Siempre en 1974 hablamos del agua potable de la Abundante. Al final del periodo presidencial del general Carlos Manuel Arana Osorio, se construyó un nuevo sistema de agua potable para Chiquimula, conocido como La Abundante. Dicho sistema fue construido y financiado por los japoneses. Al oriente de Santa Rosalía de Zacapa, en parte muy alta de la montaña, encontraron una vertiente muy abundante, a la cual le denominaron La Abundante. Y de ahí se propusieron traer el nuevo sistema de agua potable para Chiquimula. Muchos habían sugerido anteriormente traer el agua desde la laguna de Ipala, pero dicha idea nunca prosperó. Tendieron los tubos de hierro colados desde La Abundante hasta llegar a Chiquimula por el lado de la aldea Marascó, ingresando los tubos a través de la quebrada Sasmó hacia el sur para llegar al barrio El Molino, en donde estaban los tanques del agua potable desde 1950. Los 2 tanques originales fueron aumentados en 1955 por el coronel Carlos Castillo Armas, pero dicho sistema ya era insuficiente debido al gran aumento de la población. Ahora con el agua de La Abundante se esperaba que fuera suficiente para suplir a toda la ciudad. Hablamos ahora de la inauguración del sistema de agua de La Abundante. Se llegó a la fecha esperada para inaugurar el nuevo sistema. El presidente de la República, general Carlos Manuel Arana Osorio, se hizo presente para inaugurarla. Se hicieron todos los actos protocolarios de la inauguración, pero cuando el presidente Arana abrió la llave para que fluyera el agua por primera vez, no salió nada de agua. ¿Qué sucedió? Comenzaron las investigaciones. Había sido una falta de previsión. La presión del agua era inmensa porque estaba cayendo desde una enorme altura de la montaña. Los tubos de hierro colado no soportaron la presión y volaron todos por los aires. La situación fue fatal. A un principio comenzaron por construir soportes de cemento para los tubos, pero aún eso no bastaba. Se hizo costumbre que los tubos volasen por los aires con frecuencia. Pronto llegó el invierno y con el mismo comenzaron los grandes derrumbes. Los tubos volvían a volar por los aires. En una de las veces que volaron los tubos por los aires,
el nuevo alcalde, Víctor Morales, se derrumbó en la montaña y se quebró una pierna. Más adelante, este locutor propuso a la municipalidad la idea de que se construyeran 2 tanques de descanso a media montaña para que disminuyera la presión del agua en su curso de descenso. Dicha propuesta fue aceptada por la municipalidad y construyeron un tanque de descanso. De todas maneras, el agua del abundante siempre ha causado problemas, aunque surte mucha del agua que se consume en la ciudad. A esta se le agrega un poco de agua del Tacó para complementarla. A continuación se presentan los tanques y filtros del agua potable de Chiquimula. Ya llegamos a 1975 y hablamos del Pito de Caminos. En la zona 8 de Caminos, cuya sede está al final de la salida hacia la ruta que conduce a Esquipulas, existió un pito de viento que servía para indicar la entrada y salida de todos sus trabajadores. Era un pito que sonaba igual que los pitos de Bananera y de Puerto Barrios, al igual que el pito para los trabajadores que está en el ferrocarril de la ciudad de Guatemala. En la ciudad capital, el sonar de dicho pito era muy divertido. Los trabajadores del ferrocarril dejaban de trabajar en el taller como a las 12 menos 25 del día. Todos los trabajadores se amontonaban frente al portón de salida del taller, haciendo un gran desorden y una gran gritería, esperando que sonase el pito. Cuando a las 12 en punto sonaba el pito, comenzaban a salir los miles de trabajadores, unos a pie, otros en bicicleta y otros en motocicletas, pero hacían un gran alboroto para salir. Nadie salía hasta que se escuchara el pito de salida. Así era también en la zona 8 de Caminos de Chiquimula. Toda la gente de la ciudad estaba acostumbrada a escuchar el pito, el cual dejó de sonar hace algunos años. Ante la necesidad de transporte, puesto que los trabajadores vivían en lugares distantes de la ciudad, muy alejados de caminos, a los trabajadores se les ocurrió construir una camioneta con apariencia de muy vieja, juntando piezas de diversos vehículos descompuestos que estaban tirados. Al lograr dicho proyecto, la camioneta comenzó a circular por toda la ciudad, recogiendo a sus trabajadores. Dicha camioneta alivia el transporte de todos sus trabajadores. Hablamos ahora de los grupos musicales de Chiquimula. Primero hablemos del trío Los Romanceros. En Chiquimula han funcionado varios tríos y dúos, pero uno de los que han logrado mayor popularidad fue el trío de Los Romanceros, compuesto por César Adolfo Rosales, Santiago García y Byron Marroquín. Presentamos a continuación una fotografía del trío de Los Romanceros, por cortesía de don Juan Carlos Rosales, quien proveyó la fotografía. Está también el grupo Los Trovadores, otro trío de cantantes que se hizo famoso en Chiquimula es el de Los Trovadores, muy parecido al de Los Romanceros. Se presenta una fotografía a continuación de Los Trovadores, Fito Serna, César Rosales y Byron Marroquín. Otro grupo es Los Archis. También funcionó el grupo de Los Archis, compuesto por Alfredo García Hijo, Rolando Cetino Ortega, Chiqui Baltasar Peña y José Domingo Orellana.
el cual se presenta su fotografía a continuación. Está también el grupo de los Diablos Blancos. Otro grupo de músicos chiquimultecos se llamaban los Diablos Blancos, los cuales se presentan a continuación. Tenemos también la Marimba Orquesta Perla de Oriente. Es otra marimba que sabía amenizar las fiestas de los chiquimultecos y se presenta una fotografía aquí a continuación. También presentamos al grupo Apocalipsis, que era un grupo musical llamado Apocalipsis que perteneció a Adolfo Cerna, el cual se presenta a continuación. También está la orquesta de don Julio Barrientos. Don Julio Barrientos fue director de la Banda Civil de Chiquimula, pero también dirigía una orquesta en la ciudad, la cual presentamos aquí. Luego presentamos la Banda Canela. La Banda Canela fue otro de los grupos musicales que destacaron en la ciudad de Chiquimula. Ahora vamos a presentar a Álvaro Linares Cordero. Álvaro Linares Cordero es un cantante solista muy popular que ha destacado mucho en Chiquimula, especialmente en los círculos políticos con el profesor Baudilio Ichus López, cantando canciones rancheras. Su canto es muy entusiasta y llamativo. Se presenta a continuación la fotografía del cantante Álvaro Linares Cordero. Hablamos ahora de los 11 Caballeros. Los 11 Caballeros es otro grupo que vale la pena mencionar, y aquí se presenta una fotografía con personas conocidas. Estamos en 1976 y vamos a hablar del terremoto del 4 de febrero de 1976. En Guatemala había habido un terremoto en 1940, solo en la capital de Guatemala, cuyo temblor se sintió también un poco en Chiquimula y no había vuelto a suceder otro. Pero el día miércoles 4 de febrero de 1976, a las 3:25 de la madrugada, sucedió el más grande terremoto de la historia de Guatemala. En Chiquimula, el terremoto fue terrible y duró como 35 segundos, pero sus casas no cayeron. Solamente parte de la torre municipal cayó, junto con el reloj de 3 caras que habían instalado los del Club de Leones pocos años atrás. Lamentablemente el reloj le cayó encima al policía que estaba de turno y lo mató. También falleció un anciano a quien le dio un infarto por el susto sufrido. Por lo demás, no hubo muertos del terremoto en Chiquimula, aunque todas las casas quedaron severamente dañadas. Los lugares más afectados por el terremoto fueron la ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala, Gualán, Zacapa, El Progreso y sus municipios y aldeas y otros lugares. En consecuencia, fallecieron más de 25,000 personas en toda la República. Es interesante notar que la mayor parte de personas que fallecieron por el terremoto fue en las áreas marginales en donde vivían casi todos los delincuentes. Hubo muchas historias de cristianos a quienes les cayeron encima sus casas, pero no les pasó nada. Durante esos días, muchas personas querían aceptar a Jesucristo por miedo, pero luego les pasó el susto y continuaron en su vida de pecado.
En Chiquimula todas las casas y edificios construidos por arquitectos se rajaron, con excepción del nuevo templo de la Iglesia Evangélica Amigos de Santidad, que quedó intacta. Nunca alguien se imaginó que fuese a suceder tal terremoto de tal magnitud, que se sintió tan fuerte en toda la República de Guatemala, el occidente de Honduras y El Salvador, y en el oriente de México. En la ciudad de Guatemala estaban planificando construir una gran torre de edificios en el área del mercado central. Los trabajos ya habían comenzado y habían demolido el mercado antiguo. Habían planificado que sobre la terraza más alta de dicha torre iban a aterrizar los helicópteros de los ricos para que fuesen a hacer sus compras en el centro de la ciudad. Ya con el terremoto no se atrevieron a construir dicha torre de edificios y solo se construyeron un mercado nuevo de solo un nivel. En Chiquimula todo el mundo acudió a improvisar champas y tiendas de campaña para refugiarse. En los patios afuera del Instituto Experimental, la Cruz Roja tendió todo un campamento de refugio con tiendas especiales. De inmediato, toda la gente sintió un gran impulso de reconstrucción y se remodelaron casi todas las casas y edificios de la ciudad. Desde esa fecha, la estructura de la ciudad de Chiquimula fue transformada por completo. Había comenzado una gran fiebre de construcción. La torre del reloj municipal de 3 caras también fue reconstruida, pero lamentablemente al último piso de la torre ya no le dejaron la estructura ni belleza de la torre original, la dejaron chata. La mayor parte de casas y edificios de la ciudad fueron demolidas y construidas de nuevo, con mejoras estructuras. De la misma manera fue necesario remoler el viejo edificio de la gobernación departamental o antigua jefatura política. Lamentablemente, al demoler dicho edificio antiguo, también destruyeron gran cantidad de documentos muy valiosos que estaban en él. Este autor todavía pudo rescatar algunos documentos, los cuales se exhiben en su museo. Por las necesidades surgidas por este terremoto, la Municipalidad de Chiquimula autorizó la formación de la colonia 4 de febrero en la zona 5 de la ciudad para proveer de casas a las gentes más pobres. Más adelante se formó también la colonia El Zapotillo en circunstancias similares. Hay una situación bastante interesante que vale la pena mencionar. El presidente Shell estaba planificando invadir Belice y lo tenía planificado exactamente para el día 4 de febrero de 1976. Recuerdo que llegó conmigo el coronel de reservas militares a pedirme oración. Me dijo: al viejo nadie lo convence, está ciego, que quiere hacer la invasión. Pues estaban preparados para salir a las 4 de la mañana hacia Belice para invadir aquel territorio, cuando 25 minutos antes de salir, el gigantesco terremoto en Guatemala y todos esos planes desaparecieron. Belice ya no se invadió. Hablemos ahora de la Casa de la Cultura de Oriente de Chiquimula. La Casa de la Cultura de Oriente había funcionado ya por varios años, pero no pasaba de ser una biblioteca de algunos libros muy viejos y muy malolientes. No tenía mucha funcionalidad. Sin embargo, en noviembre del año 1976, el grupo de la segunda promoción de estudiantes de profesorado de enseñanza media de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en ocasión de llevar su curso de seminario, decidieron reestructurar y remodelar la Casa de la Cultura de Oriente de Chiquimula. Había funcionado en un salón viejo de la municipalidad. Era la parte práctica del trabajo científico que se estaba llevando a cabo
por el seminario. El catedrático fue el licenciado Rafael Lara Alessio. Al organizar la directiva del seminario fue electo el profesor Tomás Solórzano como presidente, pero su gestión no parecía funcionar bien por inactividad. Entonces, el tesorero de la mesa directiva, o sea, este locutor, prácticamente le dio un golpe de estado y comenzó a organizar todo el seminario en forma muy dinámica. Lo primero que se hizo fue donar una gran cantidad de libros nuevos y clasificar la biblioteca con el sistema de numeración abierta, creación de este locutor. Además, se formó un área de museo con réplicas de artículos arqueológicos muy bellos, fabricados en Jocotán, y también se creó una sala de audiciones musicales, para lo cual se donó un lote de discos clásicos y un hermoso equipo de sonido de alta calidad. Dicho equipo se compró con los fondos para gastos estudiantiles que donó la universidad a los estudiantes. Por causa de esta donación del equipo electrónico, el catedrático del curso, el licenciado Rafael Lara Alessio, fue acusado gravemente de malversación de los fondos de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario, pero salió triunfante ante el informe financiero que presentó este locutor, quien era el tesorero de los estudiantes. El grupo de estudiantes solicitó el usufructo del antiguo pabellón de los tuberculosos que había en el Hospital Viejo de la ciudad y le fue concedido. Dicho edificio fue totalmente remodelado y pintado por los estudiantes para albergar ahí la Casa de la Cultura de Oriente. Además de todo eso, el grupo estudiantil entrenó a una profesora para la administración y manejo de la Casa de la Cultura de Oriente y su biblioteca, y logró que se le abriera dicha plaza en la municipalidad. Lamentablemente, en el mes de enero hubo un cambio de alcalde y el nuevo funcionario lo primero que hizo fue cambiar a la profesora que se había entrenado para dicho cargo y colocar a una pariente suya sin entrenamiento. Otra cosa mala que hizo fue robarse el buen y gran equipo de sonido que los estudiantes habíamos donado y en su lugar colocó un equipo sencillo y barato por razones de inventario. La Casa de la Cultura comenzó a descender otra vez hasta que se nombró a la profesora María Ileana Cardona como encargada de la Casa de la Cultura de Oriente. Ella hizo muy buena gestión y la Casa de la Cultura volvió a prosperar. En la actualidad está situada en un salón municipal y funciona adecuadamente bajo la dirección del profesor Maino Rubén Argueta Bardales. Cuando estos estudiantes hicieron su presentación del trabajo científico y social de su seminario, el decano de la facultad menospreció su labor científica porque tenía algunos roces políticos con el catedrático del curso. Pero esta labor estudiantil representó un gran trabajo científico y social que heredó a la cultura chiquimulteca. Se presenta a continuación un cuadro de la nueva biblioteca de la Casa de la Cultura de Oriente, tal como la dejaron los estudiantes universitarios que la remodelaron. Aquí presentamos ahora una fotografía del grupo folclórico de la Casa de la Cultura de Oriente actual. La estación educativa evangélica Radio Verdad le ha presentado el programa
historia de Guatemala. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid.